Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. En el anterior capítulo que os estuve contando, el final de la guerra de la Titanomaquia, que como ya sabéis, la guerra se denomina con el nombre del bando perdedor. Por ejemplo, la guerra de Troya. ¿Quién perdió? Exacto. Así que Zeus cogió a su padre Cronos, lo encerró en el Tártaro. También a algunos más de los titanes, Prometeo y Epimeteo se quedaron en el bando de los dioses, a algunos titanes también se les perdonó, como Hiperión, por ejemplo, y nada, tocaba la repartición del mundo, estaba claro. Y bueno, a Zeus se le ocurrió poner a su hermano Poseidón, porque controlaba el agua en el mar, y a su hermano Hades, porque controlaba las sombras en el inframundo. Sí, todo estaba bien hecho. Hasta que Atlas se metió por medio. Atlas, que estaba encadenado al monte Olimpo, dijo: oye, ¿y qué pasa? ¿Que tú te vas a quedar con el cielo, con todo lo bonito? ¿No? Claro, como tú has sido el gran dios que ha salvado a todos sus hermanos y ha luchado en la gran guerra y ha ganado, te vas a quedar con el cielo, ¿no? Dice: pues creo que no me parece justo para tus hermanos. ¿Qué pasa? Que sus hermanos y sus hermanas empezaron a coincidir, como dijeron: bueno, a ver, nos has salvado, pero creo que todos nos merecemos un puesto como rey o reina del Olimpo, del Monte Olimpo, ¿no? Claro, ahí Zeus ya le estaba tocando un poquito la huevera. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, pues lo vamos a echar a suertes. Y cogió 3 piedras. En esas 3 piedras las transformó en piedras preciosas. Una en el zafiro, que iba a ser para el rey del mar. Otra fue un rubí, que era rojo, para el inframundo. Y la tercera, pues un diamante, para el cielo, básicamente. ¿Y qué pasa? Que ahí Atlas otra vez metió un poquito el dedo en la llaga. Y lo que dijo, dice: vale, pero vamos a hacer una cosa. Obviamente, vamos a hacer que el inframundo, al que le toque el inframundo, pues vas a tener que quedarte allí, si te toca el inframundo, ¿no? Vas a tener que pasar toda la eternidad allí. Y claro, la gente se queda como diciendo: ¿por qué? Dice: hombre, si no tiene gracia, ¿no? Y solamente podrá salir una vez o cada X tiempo, sí, o más o menos, creo que es algo así, me ha contado Hades. Y entonces, claro, a eso a los dioses no les estaba haciendo gracia. Y vosotros, pues, os preguntaréis. Bueno, ya están viniendo los jardineros de Perséfone. Buenas. Sí. Bueno, entonces os estaréis preguntando seguramente: ¿y por qué los dioses tuvieron que acceder a las cosas de Atlas? Pues no lo sé. Yo solamente soy un mensajero. Y bueno, no sé, es que el inframundo, también te digo, se rige por otras leyes diferentes a las de la Tierra. Pero bueno, al fin y al cabo, Zeus lo tenía todo controlado. ¿Qué iba a dejar? ¿Que el destino de su reinado como dios del Olimpo iba a dejarlo al azar? No, para nada. Entonces primero dijo: venga, vamos a dejar que Poseidón elija primero. Entonces Poseidón metió la mano en una bolsita y, ¡qué sorpresa!, sacó el zafiro. Y a Poseidón tampoco le pareció mal, ¿eh? ¿Sabes? Controlar todo el mar estaba bastante guay. Luego le tocó a Zeus, y Zeus obviamente pues sacó el diamante. Y a Hades le tocó el rubí. A Hades al principio no le importaría estar en el inframundo realmente. Pero ¿qué pasa? Que ahora tener que quedarse para siempre sin poder salir y no pertenecer a los 12 dioses olímpicos, porque claro, lo malo es que al estar en el inframundo no ibas a poder pertenecer a los 12 dioses olímpicos arriba. Sí, por eso ya os conté la curiosidad de que Hades, pues en la mitología romana se le llama Plutón, y Plutón ya no pertenece a no es uno de los planetas del sistema solar. Así que, como conclusión, se repartió el mundo. Zeus puso a sus hermanos en cada reino y a sus hermanas les dio un cometido, estaba claro. Y pensaréis: joder, qué egoísta, sus hermanas, ¿qué pasa? ¿Que no les dio nada? Ya, yo qué sé, no tengo ni idea. Yo ahí no me meto. Y claro, ¿qué pasa? Que ya al repartir el mundo, pues Zeus se aburría. Sí, en la Gran Guerra pues tuvo a las 9 musas, tuvo a las horas, tuvo a las gracias. Ahora lo que tocaba era edificar el Monte Olimpo. ¿Y a quién llamó Zeus? Pues a los cíclopes, unos grandes herreros, y empezaron a crear las columnas blancas con detalles dorados y todo, porque claro, el Olimpo es blanco y dorado, ya que como Zeus era el rey y le gustaba mucho el dorado por los rayos, pues dijo: aquí ponme grietas que simulen los rayos, tal. Y al fin y al cabo pues se creó todas las habitaciones del Olimpo. Al principio era todo muy diáfano. A medida que se iban añadiendo más gente me refiero, por ejemplo, como Hércules. Alerta spoiler, Hércules vive en el Olimpo, ¿sabes? También con su mujer.
que creo que por casualidad, creo que es su hermana también. Pero bueno, al fin, eso ya os contaré otra historia. Entonces, cada habitación de los dioses y de algunos héroes y de la gente que vive allí, pues está como personificada. O sea, al final se dieron cuenta de que tuvieron que contratar a un buen decorador de interiores y cada habitación está decorada a gusto del consumidor, como ya os conté en el capítulo anterior. Por ejemplo, Hércules tiene tallado los 12 trabajos que hizo. Entonces, en ese momento, Zeus se aburría. Tenía que buscar una reina para su reinado. Y, bueno, qué mejor que su hermana Hera. Sí, otra vez, una hermana. Entonces, claro, la vio por palacio e intentó seducirla. ¿Pero qué pasaba? Que Hera, pues, no estaba por la labor. Básicamente porque a Hera, pues, no le gustaba a Zeus en el sentido de que Zeus, pues, a ver, diciéndolo así en bajito, Zeus es un poquito guarro. En el sentido de que, claro, se estaba acostando con cualquier persona. O sea, cualquier persona, entidad y ser mitológico. Y eso a Hera pues no le gustaba. Hera era la diosa del matrimonio y lo que quería era fidelidad en el matrimonio. Y estaba claro, y yo lo veo muy normal. Entonces empezó a rechazarle durante muchas veces, pero eso a Zeus le gusta mucho más. Zeus es un depredador y le encanta, ¿sabes?, que le rechacen, entre comillas, ¿sabes?, hasta cierto punto. Entonces hace lo que sea para conquistarte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Hera, un día paseando por el bosque, pues bueno, empezó a llover. Zeus provocó una gran lluvia, todo se puso en blanco y negro, una música triste y tal. Bueno, yo esto lo cuento así porque seguramente no habría ni música, no habría nada. Y entonces Zeus dijo, bueno, ¿qué es lo que más le gusta a mi hermana Hera? Los animales, ¿no? Y sobre todo los pájaros. Entonces decidió convertirse en un cuco y se hizo el herido. Dijo, ¡ay, por favor, estoy malito, tal, necesito ayuda! Y claro, pues Hera pasando por allí, cogió el pequeño cuco en brazos. Claro, lo cogió en las manitas, le dio un besito y de repente, ¡pum!, se convirtió en su hermano Zeus. Sorpresa para nadie. O sea, increíble. Y claro, en ese momento, al darle el beso, pues Hera ya se sintió como la necesidad / obligación de tener que casarse con su hermano. Y vosotros diréis, ya, pero fue un beso, tampoco fue para tanto, ya, pero es que antiguamente eso ya era, wow. Para Zeus no, pero para el resto de dioses y diosas, pues sí significaba algo, y más si encima eres la diosa del matrimonio. En ese momento, pues Hera le propuso una cosa a Zeus. Dijo, vale, si nos vamos a casar, obviamente ahora quiero que seas fiel al matrimonio. No quiero que me ponga los cuernos y no quiero que estés con nadie más, solamente conmigo. Y Zeus, con manita en el pechito, dijo, sí, mi reina. Te voy a servir por toda la eternidad y siempre te voy a ser fiel. Madre mía, de verdad, qué labia tenía este hombre. Bueno, y tiene este hombre. Al fin y al cabo, Hera se lo creyó. Y ahí, obviamente, pues, decidieron no casarse, ¿sabes? Sino decidieron empezar a estar juntos para ver cómo funcionaba la relación, ¿sí? Y claro, en esos momentos, pues Zeus y Hera hacían cositas de adultos, ¿sabes? Un poquito así el delicioso. ¿Y qué pasó? Que Hera se quedó embarazada. ¿De quién? Del primer dios del Olimpo, Hefesto. Sí, Hefesto iba a ser el primer dios del Olimpo, pero ¿qué pasa? Que Hera sentía la presión de que Hefesto tenía que salir perfecto. Bueno, perfecto me refiero divinamente perfecto. O sea, súper guapo, musculoso, tal, o sea, como un buen dios. ¿Sabes? Que diga, cuando saliese el niño, ¿sabes?, dijera a todo el mundo, Dios, es perfecto, tío. Sí. Pero, claro, sentía una presión de que tenía que ser tan sumamente perfecto el niño que tuvo al niño sola. Se fue sola, se escondió, y cuando parió a Hefesto, el niño no era de su devoción. Y te digo la verdad, yo conozco a Hefesto, y Hefesto es una persona muy agradable, muy simpática, y no por eso quiero decir que sea fea, sino que básicamente Hefesto, pues bueno, no es como los demás dioses, sinceramente, y yo lo prefiero, ¿sabes? No es tan narcisista y egocéntrico. Eso a Hera pues no le gustó, y lo que hizo fue pues tirarlo por la borda. Bueno, por la borda, más bien por el Monte Olimpo. Sí, sin ningún remordimiento. Dijo, muerto el perro, se acabó la rabia. No, tiempo después se quedó otra vez embarazada. Y esta vez se quedó embarazada del dios de la guerra, Ares. Entonces, claro, vio a Afrodita y dijo, ¡bof! ¡Qué mujer! Por favor. Y claro, dijo, yo tengo que estar con esta persona. Y Afrodita, pues tampoco dijo que no, ¿eh? A Afrodita lo vi y dijo yo, oye, chaval, fuerte, guapete, ¿sabes? Con cara de decir, no soy capaz de
controlar mis emociones, voy a tener problemas un poquito con mi padre, un poquito con mi madre, pero bueno, sí, los típicos que dices, deberías ir a un psicólogo, ¿vale? Así que bueno, se enamoraron los dos. Yo no lo voy a juzgar, pero los dos se enamoraron, lo pasaron muy bien, pero que muy bien. Y nada, al fin y al cabo, pues ahí en ese momento, como ya Zeus y Hera ya tenían a su primer hijo, pues decidieron casarse. Y aquí es donde empieza este capítulo, porque os voy a contar cómo se desarrolló la gran boda de la mitología griega, la de Zeus y Hera. ¿Vale? Así que sentaos, quedaos y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Al fin de cimentar su posición como la gran reina del Olimpo, Hera pues dijo, vamos a celebrar una boda. Pero siempre se ha dicho que de una boda salen dos, por lo tanto Hera no se fiaba mucho de Afrodita. Y pensaba que podía engañar a su hijo Ares en cualquier momento, estaba claro. Entonces, para asegurarse de eso, le dijo, vale, ¿tú quieres a mi hijo? Pues te vas a casar con él. Y te vas a casar con él antes de mi gran boda, ¿vale? Entonces Afrodita aceptó sin ningún problema, claro, en ese momento dijo, bueno, vale, sí, yo me caso con tu hijo porque me mola mucho tu hijo y me flipa, así que me caso con él, en cierta manera. Y claro, ya al asegurarse esa boda, pues dijo, venga, vamos a mandar las invitaciones. Y esas invitaciones las mandó a todos los seres mitológicos de toda la Tierra. Bueno, Hades también estaba invitado a la boda, no os creáis, pero a las dos. Entonces, claro, nadie podía faltar, pero te digo absolutamente nadie, porque solamente una persona faltó a la boda y tuvo un gran castigo. Aunque bueno, en periodo de tiempo es raro, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, en esta boda, la boda de Zeus y Hera, Hermes todavía no había nacido, pero es que no lo sé. Tengo que hablar con ellos para ver cómo sucedió, pero bueno, ya os contaré ese mito. Es muy gordito. Vale, pues lo primero que pasó fue que llegó un gran regalo, un gran paquete para la diosa Hera. Claro está. Zeus se sintió un poco ofendido porque dijo, también es mi boda, porque a mí no se me regala nada. Pero bueno, como dice el dicho, happy wife, happy life. Así que mientras que Hera estuviese contenta, pues todo lo demás iba a ir bien. Hera cogió el gran paquete y lo abrió delante de todos. Sí, delante de todos sus hermanos y hermanas en el Olimpo. ¿Y qué salió de ese paquete? Pues un gran trono. Un trono dorado, bonito, pero increíble. De un cuco, de cómo Zeus intentó enamorar a Hera de manera bonita, ¿sabes? No como realmente pasó. Tiene pavos reales también. Entonces, ¿qué pasó? Que Hera quería sentarse en ese trono. Quería saber si su culo divino estaba hecho para ese trono. Y se sentó. Y de repente unos grilletes y unas cadenas salieron y le ataron de pies y manos al trono. Y no se pudo mover. Claro, en ese momento todo el mundo se quedó como, ¿cómo? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Claro. Todo el mundo flipando y Zeus dijo, vale, tranquilos, mantener la calma. Claro, Hera intentó quitarse las cadenas, pero no podía. Y le dijo, Zeus, quítame las cadenas ahora mismo, ya, que estoy pasando vergüenza. Y claro, Zeus dijo, sí, sin ningún problema. Y empezó como a intentar quitárselas, pero no pudo. Básicamente porque, ¿cómo os explico esto? Cuando un dios hace una maldición a un ser humano, a un ser mitológico o cualquier cosa, es como que esa magia no la puede deshacer otro dios. O sea, si un dios ha puesto un castigo a, por ejemplo, Sísifo, el castigo de Sísifo, ¿vale? El de empujar una roca por toda la eternidad por una gran cuesta, ¿no? Si ese castigo se lo impuso un dios, otro dios no puede quitárselo, porque si no sería ponerse en su contra. Y entonces ahí se liaría ya un pifosto increíble. Pero bueno, existía este poder. Y básicamente, bueno, ellos no sabían perfectamente que esto había sido obra de un dios, que ahora os contaré quién fue. Pero claro, Zeus rayado como diciendo, espérate. Claro, todo el mundo diciendo, Zeus no puede, tal. Sus hermanos empezaron a dudar de él y él dijo, vale, tranquilos, vamos a hacer una cosa. Y de repente se le ocurrió la mejor idea del mundo. Dijo, quien pueda quitar las cadenas a mi mujer Hera va a tener la mano de Afrodita. Y Hera y Ares como, ¿cómo? ¿Perdona? O sea, que nos vamos a casar y encima ofreces la mano de mi mujer. ¿Pero de qué vas? O
Sí, claro, Ares se cabreó muchísimo, ¿no? Porque tiene un temperamento que hace ¡puf! ¡Puf! Ya explota directamente, es como dinamita. Pero ¿qué pasa? Que a Zeus se le acercó y le dijo, espérate, Ares, no te preocupes, si tú eres mi hijo, tú eres el más fuerte de todos, si tú seguramente vas a poder quitar las cadenas a tu madre. Y claro, Ares dijo, bueno, sí, es verdad. Lo intentó, sí, y lo intentó muchísimo, pero no pudo. Mira, incluso hasta Poseidón, que tenía a su mujer Eurínome, lo intentó. Claro, tú imagínate, la mujer de Poseidón en plan como diciendo, ¿perdona? O sea, ¿estás casado conmigo y vas a ayudar a tu hermana Hera a quitarse las cadenas de ese trono para qué? ¿Para casarte con Afrodita? ¿Tú que eres tonto? Pero bueno, ahí estaban, cosas suyas, ya la arreglarían. Incluso hasta Hades, Afrodita, que es muy guapa y tal, pues claro, todo el mundo la deseaba, ¿sabes? Entonces pues dijeron, pues venga, vamos a intentarlo, y nadie pudo, absolutamente nadie. Pero retrocedamos un poquito más en el tiempo. Siempre hay dudas de cómo se crió Hefesto, el niño que arrojó Hera por el Olimpo. Parece ser que cuando cayó a los pies del monte Olimpo, pues rebotó, se fastidió un poco una pierna y entonces se quedó eternamente cojo, ¿sabes? Porque a Hefesto le llaman el cojo, sinceramente. Yo creo que ya se lo llaman de forma cariñosa, pero bueno, es cojo, ¿vale? Y en plan de quién lo crió, pues hay veces que se dice que fue la titánide Tetis, la hija de Eurínome, quien lo crió, o a veces la Nereida Tetis. Sí, tiene el mismo nombre, o sea, a ver, aquí como ahora mismo. Tú te llamas igual que a lo mejor tu primo, o bueno, que tu hermano sería raro. Pero bueno, los nombres se repetían igual en la mitología griega, pero Tetis, la Nereida, no la titánide, al final fue la madre de Aquiles, ¿vale? Que ya os contaré más adelante esa historia. Lo que sí está claro es que Hefesto se crió en la ciudad de, aquí lo tengo apuntado, de Lemnos, en la ciudad de Lemnos. No, perdón, en la isla de Lemnos, ¿vale? Y ahí es donde aprendió a forjar metal y se convirtió en un gran herrero, ¿sabes? Con unas manos buenísimas. Pero claro, él sentía que su lugar no estaba allí, su lugar tenía que estar en el Olimpo, porque al final se acabó enterando de que su madre era Hera, y él obviamente, pues, a ver, no es que sea rencoroso, no lo es para nada, lo que pasa es que claro, dijo, oye, escúchame, yo he nacido, yo no tengo la culpa de no haber sido perfecto para ti y que me hayas tirado por el Olimpo, así que dijo, yo tengo que volver. Se acabó enterando obviamente de la gran boda de sus padres y dijo, pues mira, voy a hacerles un regalo y va a ser un escarmiento. ¿Y qué pasa? Que bueno, como ya sabéis, la mitología griega está lleno de niños abandonados en el bosque, arrojados, tienen intentos de asesinato y cosas así, y luego al fin y al cabo tienen una profecía que acaban volviendo para destronar a su padre, acabar con su pueblo o cosas así. Bueno, como siempre, ya lo sabemos. Y Hefesto quería volver al Olimpo y lo hizo, ¡buah!, una entrada triunfal. Así que Hefesto entró por la puerta grande, sí, hizo un gran estruendo, todos miraron atrás y de repente dijo, ¿qué? ¿Tienes problemillas, madre? Y todos, ¿cómo? ¡Increíble! Sí, o sea, Zeus, que estaba intentando ya, por desesperación, quitarle las cadenas a su hermana Hera, se quedó como diciendo, ¿madre? Pero si tú y yo hemos tenido un hijo que se llama Ares, y de repente Zeus cayó la cuenta y dijo, ¡ah! ¡Claro, coño! Si es que claro, antes Hera estaba embarazada y antes tenía una tripa, entonces claro, ya Zeus empezó a recordar y dijo yo, oye, pero claro, nosotros íbamos a tener un hijo y de repente no lo tuvimos y nació de repente Ares, entonces claro, dijo, ¡ah! Este es el... Y claro, pues Zeus ya se quedó muy cabreado, pero que muy cabreado. Entonces aquí es que Hera no se podía zafar de esas cadenas porque Hefesto, que es el dios de la forja, lo había creado, y esa magia que tenía él, pues ningún dios podía deshacerla. Entonces dijo, oye, he escuchado que se propone que si alguien consigue quitarte esas cadenas del trono, se llevará la mano de Afrodita.
Y no es que Hefesto quisiera la mano de Afrodita porque le gustase, sí, le gustaba, le atraía y tal, pero ya no era por eso, sino por conseguir su puesto en el Olimpo, básicamente, ya por derecho. Entonces ya fue por tocar un poquito lo que viene siendo las narices y dijo, bueno, pues dicho y hecho, hizo así y quitó las cadenas a su madre. Claro, su madre, toda orgullosa, como diciendo, ¡buah!, se bajó del trono, con las mejillas sonrojadas, una vergüenza increíble, pero sabe mantener la compostura. Y fingió como que no había pasado absolutamente nada. 5 minutos antes estaba gritando como una descosida, pero bueno, no pasa nada. Y ese es Hefesto. Yo os contaré más mitos sobre él porque tiene tela. La cosa es que Hefesto y Afrodita se iban a casar. Y a Afrodita pues no le hacía mucha gracia, a Hefesto le gustaba bastante porque encima ya era importante y ya iba a pertenecer a los 12 dioses olímpicos. ¿Vale? ¿Cuántos llevamos ya? ¿8? Puede ser, con Hefesto. Pero sí. Y Ares pues no le hacía, pero ni puta gracia, sinceramente. O sea, es que ni acudió a la boda. Entonces, bueno, se celebró la boda, todo lo pasaron muy bien, jiji, jaja, pero claro, la boda más importante era la de Zeus y Hera. Entonces volvieron a mandar todas las invitaciones a todos los seres mitológicos. Pero primero tuvo lugar la boda de Afrodita y Hefesto. Ellos fueron casados primero, luego Zeus y Hera. El servicio lo celebró encantadísima la diosa Hestia. Sí, que ungió a los 4 con aceites aromáticos y los impregnó de humos perfumados y cantó himnos al compañerismo y el respeto mutuo con una voz grave y musical. Y sí, familia e invitados contemplaban aquello y muchos sorbiendo por la nariz y pestañeando para contener las lágrimas. Incluso un fauno que metió el error de decir a Hefesto y a Afrodita que ¡uf, qué buena pareja hacéis! Sí. Y Ares pasó por allí en un momento y le dio una gran palmadita en la espalda, que vamos, que por poco más y lo manda al inframundo. Y bueno, una vez cumplido el asunto oficial, era hora de averiguar quién era el ganador de la fabulosa competición culinaria. Una competición que se le ocurrió a Zeus y a Hera. O sea, es decir, para añadir diversión a una ocasión ya de por sí esperada con ansia, Zeus propuso un reto. Aquel que inventase el mejor y el más original de los platos del banquete podría pedirle cualquier favor. Y cualquier favor es cualquier favor, pero bueno, lo que os tengo que decir es que los dioses muchas veces tienen la boca muy grande y cuando siempre dicen que van a conceder un favor, pues también tú tienes que tener cuidado con lo que pides y con lo que deseas. Porque los dioses, ya sabéis que todo lo hacen a su favor, no a tu favor. ¿Vale? Entonces los inmortales menores y los animales se volvieron locos de emoción con aquella oportunidad para brillar. Sí, todos dijeron, bueno, voy a poder ser importante en la boda del gran Zeus y la diosa Hera. Entonces ratones, ranas, lagartos, osos, castores y pájaros inventaron recetas para presentarlas a Zeus y a Hera. Hubo tartas, bollos, galletas, sopas, terrinas de piel de anguila, cremas de musgo y todo lo dulce, salado, amargo, agrio y sabroso, habido y por haber, se colocó en una de las mesitas sobre caballetes para que el rey y la reina de los dioses lo juzgaran. Y entonces vino el momento de juzgar cada uno de los platos. Esto era el Masterchef del Olimpo, básicamente, ¿no? Y claro, cuando Zeus asintió aprobadoramente hacia un tembleque gelatina de hibisco, escarabajo y avellana, su autora, una joven garza llamada Margarita, pegó un chillido de entusiasmo y se desmayó en el acto. Pero no fue para ella el premio. La ganadora fue la igualmente modesta aportación de una tímida criaturilla llamada Melisa. Sí, ofrecía a los dioses una diminuta ánfora casi llena hasta el borde de un líquido pegajoso y ambarino. Sí, dijo Zeus metiendo un dedo y asintiendo con gesto experto y aprobador. Resina de pino. Y bueno, para los que os estéis preguntando, la resina de pino, ¿vale?, se utilizaba antes, bueno, creo que lo utilizan los griegos ahora para mezclarlo con el vino. Básicamente, tengo aquí apuntado que lo llaman resina y lo ofrecen a los visitantes. Esta no era resina de pino, lo que contenía el tarrito, sino era otra cosa, algo nuevo, algo viscoso, sin ser un ungüento de movimiento lento, sin ser demasiado denso, dulce, sin ser empalagoso y perfumado, con un aroma que enloquecía de placer todos los sentidos. Cuando sepáis lo que es, vais a flipar. Melisa lo llamaba miel. Sí. A Hera se le antojó que al probar una cucharada, el más esplendoroso aroma del prado florido y las hierbas de la montaña bailaban y canturreaban en su boca.
Zeus lamió el reverso de la cuchara y profirió un estático. Marido y mujer se miraron y asintieron, y no hizo falta decir nada más. A ver, el nivel este año ha sido más que alto, dijo Zeus. Bien por todos, pero la reina Hera y yo estamos de acuerdo y esta miel se lleva el primer premio. El resto de las criaturas, tratando de ocultar su decepción, pusieron expresiones de conformidad y, sí, satisfacción mientras formaban un gran semicírculo y contemplaban a Melissa dar un salto adelante para recibir su premio. Un deseo que el rey de los dioses en persona haría realidad. Melissa era muy pequeña y todavía lo parecía más al acercarse al podio del ganador. Salió volando, tan cerca de la cara de Zeus como se atrevió, y le dijo zumbando lo siguiente. Atentos. Temido señor, me satisface que os guste este manjar mío, pero he de deciros que es extraordinariamente difícil de fabricar. He de volar de flor en flor para recoger el néctar de lo más hondo, todo el día, mientras Éter me proporciona la luz necesaria para ver. Tengo que andar sorbiendo, rebuscando y volviendo al nido, sorbiendo, rebuscando y volviendo al nido, recorriendo a menudo grandísimas distancias, y aún así, al acabar el día, no reúno más que una cantidad minúscula de néctar para convertirlo, por medio de un proceso secreto, en lo que tanto os ha gustado. Llenar solo esa pequeña ánfora que sostenéis en la mano me ha llevado 4 semanas y media. Así que ya veis que se trata de un asunto de lo más laborioso. El olor de la miel es tan intenso, tan arrebatador, que muchos acuden a saquear mi nido. Lo hacen con total impunidad, dado que soy pequeña y lo único que puedo hacer es zumbar furiosa y gritarles que se larguen. Imaginaos una semana entera de trabajo echada a perder con solo el zarpazo de una comadreja o el lametón de un osezno. Lo único que necesito es un arma, majestad. Habéis dotado al escorpión, que no elabora alimentos, con un aguijón mortal, y a la serpiente, que no hace más que tumbarse al sol todo el día, le habéis otorgado una mordedura venenosa. Dadme, gran Zeus, un arma parecida, un arma fatal, que mate a quien se atreva a robar mi preciada provisión de miel. Las cejas de Zeus se unieron en un oscuro y preocupado ceño. El cielo retumbó y unas nubes negras empezaron a racimarse e inflarse sobre sus cabezas, y los animales comenzaron a inquietarse. Sí, bueno, ya te digo ya que ahí todo el mundo se acojonó. Claro, a Zeus no le gusta que le impongan y que le exijan las cosas, está claro. Iba a conceder un deseo o un favor, pero que encima viniese Melissa exigiéndole que le diese un arma todopoderosa para poder acabar con sus atacantes, dijo Zeus. ¿Qué me vas a venir a mí a exigir? Me cago. Así que lo que pasó fue que, sí, Zeus se cabreó y le dijo: insecto mezquino, atronó, ¿cómo te atreves a exigirme un premio tan monstruoso? Un talento como el tuyo ha de ser compartido, no acaparado celosamente. No solo te negaré esta petición. Y a Melissa también se le escapó un agudo refunfuño de contrariedad. Pero habéis dado vuestra palabra, señor Zeus. Y se oyó un respingo de los reunidos al completo. Sí, madre mía, todo el mundo se quedó como... ¡Oh! Le ha contestado el mismísimo Zeus. Claro, eso a Zeus ya le tocó la moral de una manera... Madre mía, madre mía. O sea, nubes negras no, negrísimas. Increíble. Disculpa, pero creo que me darás la razón si te digo que yo anuncié, vale, que el ganador podría pedirme un favor. No prometí que yo fuese a concedérselo. Ahí estaba la trampa. Él dijo que iba a, por así decirlo, a que podía el ganador pedirle un favor. Estaba claro, sí, pero no que fuera a concederlo. Entonces, Melissa recibió el favor del dios Zeus. Ella se acabó convirtiendo en la primera reina de las abejas. Y he aquí su historia. No obstante, a partir de este momento, dijo Zeus, te será más fácil hacer acopio de miel, pues decreto que no trabajarás sola. Serás reina de una colonia entera, un enjambre de sujetos productivos. Es más, he de concederte un aguijón fatal y doloroso. Sí, las alas de Melissa se enderezaron alegremente. Pero, si bien producirás un tremendo dolor a quien aguijones, serás tú y las de tu especie quienes moriréis tras picar. Así sea. O sea, realmente sabéis que las abejas, cada vez que pican a alguien, obviamente te produce gran dolor y malestar.
pero lo que provoca es que ese aguijón se queda dentro y al desprenderse del cuerpo de la abeja, las tripas se le caen. Bueno, se le desprenden también y entonces acaba muriendo. Y eso fue básicamente el favor que le hizo Zeus a las abejas. Sí, por tocarle básicamente las narices. En ese momento, Melissa notó un extraño movimiento en su interior. Miró hacia abajo y vio que algo largo, delgado y afilado como una lanza emergía del extremo de su abdomen. Era un aguijón, tan puntiagudo como una aguja, pero acabado en una retorcida y horrible púa. ¿De dónde viene el nombre de Melissa? Melissa sigue siendo el término griego para abeja, y es cierto que su aguijón es un arma suicida, un último recurso. Si una abeja se escapa volando después de que la púa quede alojada en la piel, horadada de su víctima, se arranca las entrañas en el esfuerzo de librarse. La avispa, menos útil y diligente, no cuenta con esa púa, de manera que puede administrar su picadura tantas veces como le plazca, sin ponerse en peligro. Pero las avispas, por más irritantes que sean, jamás hicieron peticiones egoístas y presuntuosas a los dioses, por lo tanto, no le tocaron las narices a Zeus, así que ellas podían picar todo lo que quisieran, y por eso a las avispas no se les desprende el aguijón, y por eso a las abejas sí, aunque las abejas creas en la miel. He de decir que hay que cuidar mucho a las abejas porque sin abejas creo que el mundo acabaría en el inframundo. Literal, porque se podría morir todo. También es cierto que la ciencia llama himenópteros al orden de los insectos al que pertenece la abeja, que en griego significa alas de boda. ¡Qué casualidad! Así que tal vez fue algo más que el humor e impaciencia lo que hizo que Zeus castigase a Melissa, cuya miel era de verdad fabulosamente deliciosa, con tanta severidad. Tal vez fue política, ¿no? Porque claro, es como decir, vienes a mi boda, encima me faltas el respeto delante de mis invitados y pretendes que encima te haga un favor. Pues lo siento mucho, pero no. En ese momento Zeus cogió el ánfora, lo alzó delante de todo el mundo y dijo esto: por mi reina y amada esposa bendigo esta ánfora, jamás se vaciará, nos alimentará por toda la eternidad. Todo aquel que coma de esta miel no envejecerá ni morirá. Será el alimento de los dioses y cuando se mezcle con el jugo de las frutas habrá de ser la bebida de los dioses. O sea que el término para inmortal es ambrotos y para la inmortalidad es ambrosía. Así que así es como se le determinó el nombre a esta miel, ambrosía. Para finalizar este capítulo os voy a contar uno de los últimos secretos del Olimpo. Como ya os estaba contando, Zeus bendijo esa miel, ¿no? Que todo aquel que bebiese de esa miel se iba a acabar convirtiendo en inmortal, pero obviamente esa miel no iba a estar a mano de todos, estaba claro, ¿vale? Entonces, el término inmortal en griego es ambrotos, e inmortalidad es ambrosía, y ambrosía es como se le acabó llamando a la miel. Sí, ese es el gran secreto. La miel es la gran ambrosía de los dioses. Y en su forma fermentada bebible se acabó llamando néctar en honor a las flores que lo producían. Así que sí, la miel es la ambrosía de los dioses. En el siguiente capítulo os voy a contar cómo se acabó desarrollando el final de la boda de Zeus y de Hera. Porque en ese momento iban a nacer el gran heredero o heredera al trono del Olimpo, el gran sucesor o sucesora de Zeus. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Historias del Elíseo.